Morse. Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. 9:01 de la mañana de este martes 15 de abril, empezando este espacio donde decodificamos la economía, donde decodificamos los negocios, las empresas, el desarrollo productivo, y hoy día más con el bloque de sostenibilidad que tenemos en la segunda parte de Clave Morse. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Radio La Clave en X y en Instagram, también a través de LinkedIn, donde pueden ver cada capítulo y cada entrevista de Clave Morse, al igual que en YouTube on demand. Y por supuesto escucharnos en formato podcast en Spotify y la 92.9 frecuencia modulada. ¿Estás buscando una nueva administración para tu edificio? Entra a administradoreschile.cl, la base de datos de administradores de edificios y condominios más grande a lo largo del país, capacitados con el uso de la plataforma para administradores Comunidad Feliz y con conocimiento de la nueva ley de copropiedad 21.442. Entra a administradoreschile.cl, llena el formulario y te enviaremos gratis 3 opciones de administradores de edificios para que tú elijas la que más te acomoda. Una comunidad bien administrada es una comunidad feliz. Conoce Bendito Residuo es un emprendimiento que nace desde la necesidad de generar un cambio cultural y una transformación integral en el retiro y manejo de nuestros residuos. Son una empresa que genera un motor de cambio, conciencia, responsabilidad social. Conoce más en www.benditoresiduo.cl. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. Y desde ayer ya nos está dando un pequeño respiro el precio del dólar. Hoy día sigue bajando, aunque poco, pero sigue bajando. Ya no está en esos niveles sobre los 1.000 pesos, la barrera psicológica de los 1.000 pesos que lo vimos hace algunos días. En este momento está en 967,20 pesos. El euro también bajando un poco en 1.095,03. La UF 38.978,08. Y el cobre subiendo 4,62. Un poquito más alto que el precio de la libra que teníamos el día de ayer. Los petróleos. El Brent, $64,67 el barril. Y el WTI, $61,29 el barril. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Les cuento que los despidos por necesidad de las empresas cayeron en febrero. Expertos advierten además efectos de la guerra comercial. En el informe de febrero se muestra que hubo 33.192.000 desvinculaciones por esta causa. Esto es un 4,8% menos que en el mismo mes de 2024. Y en el primer bimestre se acumulan 83.000, casi 84.000 despidos por esta causa, siendo un 3% menos que hace un año. Buenas noticias en la minería no metálica. Chile casi triplicó sus ventas de litio en volumen en los últimos 5 años. SQM y Albemarle, los principales actores de este mercado en Chile, reportaron a Corfo ventas por 273.000 toneladas en todo 2024, un 24% más que el año previo, aunque un precio muy inferior. El alza fue explicada por un aumento de la producción de SQM principalmente. La estadounidense, en tanto, Albemarle, redujo su volumen de venta, aunque ha aumentado su capacidad productiva. Y por último, antes de presentarle a nuestra primera entrevistada, les cuento que Corea del Sur anunció una inversión adicional de $4.900 millones en semiconductores, obviamente ante la presión comercial de Estados Unidos, que va a imponer aranceles específicos incluso a ese tipo de productos. El paquete total de apoyo público alcanzará los $23.100 millones y estará enfocado en infraestructura, competitividad y formación de talento con respecto a lo que es la generación de semiconductores
en Corea del Sur, uno de los protagonistas de la fabricación de semiconductores, junto con Taiwán, junto con China también, en esta guerra comercial que en este momento nos tiene un poco más tranquilos. Estamos respirando un poco, pero nunca se sabe lo que va a pasar, especialmente con el tema arancelario, con como ayer hablábamos con Victoria Paz, con estos dos jugadores de póker que son China y Estados Unidos, y el resto del mundo está mirando cómo apuestan y cómo van subiendo las apuestas. Así que eso con respecto a lo que es la guerra comercial en estos momentos. Y ya estamos con nuestra primera entrevistada en el estudio de Radio La Clave. Les quiero presentar a Sandra Benedetto, socia del área de impuestos de PwC Chile. ¿Cómo está, Sandra? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación. No, gracias. Feliz de estar acá. Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, imagino que ustedes, como todas las empresas grandes, están súper pendientes de lo que está pasando con la guerra comercial, etcétera, etcétera, digamos. Sí, lógico. Todavía estamos ahí todos expectantes, ¿no? Viendo hacia dónde, como tú bien decías, un póker que se está jugando y está difícil apostar todavía. Está difícil. Lo bueno es que nosotros tenemos nuestros dos principales socios comerciales son China y Estados Unidos. Eso es lo importante. Estamos al medio, yo creo. A ver, Sandra, la idea es un poco hablar de un estudio que hicieron ustedes que mide el aporte real de las empresas IPSA al fisco a través del pago de impuestos, ¿no es cierto? A ver, hablemos un poquito de cómo se elabora este estudio, cuál es la metodología y un poco el propósito y el objetivo del estudio. Sí, mira, efectivamente, a ver, nosotros decidimos llevar a cabo este estudio. Este es un estudio bastante inédito. Es el primer estudio que se hace sobre la contribución tributaria total agregada de las empresas del IPSA al año 2023. ¿Ya? ¿Por qué lo hicimos? Porque generalmente cuando uno habla de impuestos o cuánto es lo que contribuyen las empresas por impuestos, normalmente lo que yo te pregunto y tú al tiro vas a pensar es el impuesto primera categoría, claro, la última línea, ¿ya? Obvio. Pero la verdad es que la contribución tributaria de las empresas en general y los contribuyentes, digamos, empresarios, es mucho más que eso, porque no solamente es el impuesto primera categoría, el impuesto corporativo, sino que también tienes impuestos, por ejemplo, impuestos de retención, otros impuestos específicos, el mismo IVA, digamos, en sus distintas facetas, y también tú tienes impuestos que, por un lado, todos estos impuestos que son soportados por la compañía, es decir, que implican un costo efectivo para la compañía, pero también hay un montón de impuestos que la compañía recauda por cuenta de otros. Entonces, si tú piensas en una empresa como una empresa generadora de valor a la sociedad, claro, por un lado está el impuesto que efectivamente implica un desembolso, pero también uno tiene que pensar todo el flujo que implica para el Estado un impuesto que, si bien no lo soporta económicamente la empresa, sí lo recauda. Entonces a nosotros nos pareció importante poder poner en la mesa, sobre todo en esta, digamos, contingencia, considerando todas las discusiones que hay en torno, datos concretos respecto de cuánto es efectivamente lo que contribuyen las empresas, ¿ya? Tú me preguntabas por la metodología. Sí, y los datos, ¿de dónde se sacan? ¿Del Servicio de Impuesto Interno? No, mira, por eso es que... ¿De la CMF? Cuéntanos de los datos. Justamente ese es un punto súper importante porque toda la información que refleja este estudio es información que no es pública. Esto fue un trabajo que se hizo uno a uno con todas las empresas participantes. De las 29 empresas del IPSA el año 2023, que fue el año estudiado, 22 participaron, lo que es un número bien importante considerando es primera vez que hacemos el estudio, y toda la información es información que se recabó directamente con las empresas, porque no es información pública. O sea, ¿uno a uno? Uno a uno. Uno a uno. Y también un poco tu pregunta, o sea, ¿por qué estas empresas, por qué las empresas del IPSA? Porque una de las razones, precisamente porque en general tienen también, digamos, un equipo de cumplimiento tributario bastante robusto, porque esta información bien detallada, bien elaborada y que ellos nos pusieron, digamos, a disposición. Ahora, obviamente nosotros después contrastamos esa información con información pública, disponible, digamos, en distintas fuentes públicas, pero la información fundamentalmente es información entregada por las propias compañías. Y hay mucha diferencia, siguiendo un poco con la recolección de los datos, y creo que es muy importante, hay muchas diferencias con respecto, por ejemplo, a las empresas que son multinacionales, que justamente tienen más desarrollados estos temas de compliance, ¿no es cierto?, a las empresas nacionales en cuanto a los datos. Yo te diría que en este punto no se ve diferencia, ya, porque como son precisamente empresas del IPSA, aun cuando sean empresas nacionales, son empresas, digamos, bien grandes, bien importantes. Y lo otro
que es bien importante también, es que son empresas que de alguna manera ya tienen incorporada esta idea de trabajar en estos datos y pensar eventualmente, digamos, en publicar estos datos, ¿ya? Este es un estudio que publica la información de manera agregada, pero en cierta manera, digamos, el llamado es a que las compañías empiecen a pensar, digamos, en tener disponible esta información, ¿ya? De hecho, la última normativa, la última reforma tributaria empieza a incorporar ya conceptos de sostenibilidad. O sea, hay una mirada que va hacia allá, que eventualmente las empresas van a ser llamadas a publicar y ya relevar y revelar esa información de manera individual, empresa por empresa. Acá está considerada de manera agregada. ¿Cuál es la importancia de, primero, antes de entrar a los resultados, ¿no es cierto?, para ponerle más emoción también a los resultados, ¿cuál es la importancia de esta transparencia fiscal hoy día en las empresas y a este nivel, digamos? Bueno, es un poco lo que yo te digo, o sea, lo que nosotros vemos como una tendencia internacional es, por ejemplo, te pongo ejemplo, muchos de los estándares de reportería en materia de sostenibilidad que se utilizan internacionalmente y que las grandes empresas también están utilizando, empiezan a incorporar también conceptos tributarios. Por ejemplo, el GRI, que es uno de los estándares más utilizados, tú sabes que tiene precisamente un capítulo, que es el 207, que habla precisamente de los temas tributarios. Entonces, una empresa que quisiera estar efectivamente a la vanguardia, que quiera realmente cumplir con sus deberes de reportería, debería también incorporar los temas tributarios. Por otro lado, lo que te comentaba antes también, la normativa empieza a incorporar el tema de sostenibilidad tributaria y efectivamente hoy día la autoridad tributaria también está trabajando en eso y apuntando también a que las empresas empiezan también a abordar estos temas, no solamente de cuánto es lo que contribuyen, sino cuál es su estrategia fiscal, cómo, por ejemplo, tiene su gobernanza tributaria, cuáles son los órganos dentro de la empresa que toman las decisiones tributarias, cómo se aproxima la autoridad tributaria. Entonces, de hecho, sabemos que hoy día la autoridad tributaria está trabajando en un par de resoluciones en ese sentido. Así que, bueno, también nosotros estamos expectantes. Lo que quiero decir es que un poco va hacia allá y creo que particularmente grandes empresas y pymes, pero un poquito tal vez más grandes, van a tener que necesariamente adoptar, digamos, este desafío y trabajar un poco en este sentido. Claro, además que hay una serie de legislaciones nuevas que están apareciendo al respecto, hay normativa, también el Servicio de Impuesto Interno en general está con una tendencia, digamos, a tratar de reducir la elusión y la evasión bien fuerte que hemos visto este último año en todo tipo de empresas. Imagino que esto, este estudio es un poquito antes, ¿no es cierto?, pero todo esto influye. ¿Cuáles son las conclusiones o algunos tips importantes que arrojó el análisis que hicieron ustedes? Bueno, lo que yo te comentaba, o sea, estamos hablando de 22 empresas que fueron las estudiadas, ¿ya? Esto fue para el año 2023, que considero también el 2022, porque más bien por la metodología que se utiliza, pero las cifras son alrededor de la contribución tributaria total de estas empresas es básicamente superior a los 9 billones de dólares. 9 billones de dólares. Miles de millones de dólares. Sí, 9 billones de dólares. O sea, para que dimensionemos en el fondo, ¿ya? De esos, yo te diría que el 50% corresponden a impuestos recaudados, es decir, que en el fondo la compañía recauda, pero que también es importante porque de no existir la compañía, esos flujos no entrarían, al fisco, y un 40 y tantos % a impuestos que son soportados directamente por la compañía, ¿ya? Yo creo que esa cifra es de por sí muy reveladora, o sea, es un monto muy, muy importante. Solamente antes, antes de que sigas que es relevante esa cifra, ponerla en perspectiva con respecto a la recaudación fiscal en general que hace a nivel nacional el Estado. ¿A cuánto porcentaje corresponde más o menos? Yo te puedo decir que ese monto más o menos equivale a un 3,2 me parece del PIB. Del PIB. Perfecto. ¿Ya? Y si tú lo llevaras más o menos a presupuestos, por ejemplo, ministeriales, ya para hacerte una idea, es casi el 70% del presupuesto del Ministerio de Educación de ese año, casi, digamos, más o menos el 71% del presupuesto del Ministerio del Trabajo, o sea, para tener, digamos, una dimensión de lo que estamos hablando. Si yo lo llevo, por ejemplo, a puestos de trabajo, son más de 200.000 puestos de trabajo de
colaboradores, de trabajadores, digamos, de las empresas del IPSA. Ya, súper. Ya, ahora sí te interrumpí un momento. No te preocupes. Ya, ahora, ya, súper importante esos 9 billones o 9 mil millones de dólares, ¿no es cierto? Además, quería entender también estos resultados que implican en todo lo que es la discusión electoral de este año, digamos. Sí. Bueno, ese es justamente un punto importante, porque si uno compara, por ejemplo, bueno, tú sabes, nosotros hoy día tenemos un impuesto de primera categoría un 27%, sí. La tasa promedio de impuesto de primera categoría de los países OCDE es de un 23%. Bueno, la discusión está en poder bajar eso un 24%, claro, justamente es lo que está pidiendo la gran empresa. Claro, entonces yo creo que ahí también la mirada tiene que ser no solamente, digamos, el impuesto de primera categoría, hay que hacer, digamos, también un análisis en relación o tener en consideración toda esta otra contribución. Por ejemplo, este estudio es similar a un estudio que se hizo en Reino Unido, ¿ya? En que también se estudiaron, en ese caso, las 100 principales empresas que se transaban en la bolsa para ese año, y la cifra, digamos, de impuestos que se paga en Chile, digamos, en comparación, si uno mira, nosotros tenemos otro valor que es importante, que es lo que se llama el valor social distribuido, es decir, del valor social que genera la empresa, del valor que genera la empresa, cómo se distribuye, digamos, a la sociedad, ¿ya? Ya. Y eso también es un valor importante. Fíjate tú que el 45% en el caso de Chile va a impuestos, versus... Casi la mitad, digamos. Claro, casi la mitad, versus un 41%, por ejemplo, en el caso de Reino Unido. Entonces, también es una cifra relevante tener, o sea, porque si tú lo piensas, de todo lo que genera la compañía, 45% va por concepto de impuestos. Entonces, justamente un poco haciendo alusión a lo que tú decías, a nosotros nos parecía también importante en esta discusión respecto a eventuales reformas tributarias, relevar cuánto es la contribución de también las empresas, ¿ya? Piensa tú, estas cifras de las que estamos hablando son solamente 22 empresas. Entonces, creo que es importante también poner estas cifras duras, digamos, en la discusión. Especialmente que Mario Marcel acaba de decir que esta semana quiere sí o sí ya definir el proyecto de reforma tributaria antes de que siga esta guerra comercial. Claro, nosotros, mira, yo creo que también es muy importante tener presente que si hay algo que es importante para un inversionista, y si hay algo que es importante para alguien que va a hacer negocios a largo plazo, que es lo que nosotros en el fondo queremos atraer, es justamente la certidumbre, claro, la certeza, digamos, saber cómo son las reglas del juego. Entonces creo también que nosotros venimos saliendo de una reforma tributaria, hemos tenido un sinnúmero de reformas tributarias, creo que todas esas discusiones no necesariamente ayudan, digamos, a generar esta certidumbre que es necesaria para una inversión a largo plazo, que también es lo que nosotros necesitamos. Super. Sandra, las empresas chilenas en general están preparadas para niveles más altos de transparencia tributaria, y no me refiero solamente a las empresas estudiadas en el estudio, sino en general. Mira, yo creo que se están preparando. ¿Ya? Yo creo que hay dos fenómenos interesantes. Por un lado es lo que está ocurriendo en el contexto internacional, en el sentido de que hay una cierta presión en ese sentido. Es decir, si una empresa se dice que es sostenible, no puede ser sostenible para A, B y C, y dejar como el tema tributario totalmente de lado. ¿Me entiendes? Entonces, hay, por ejemplo, efectivamente, si quieres acceder al financiamiento, tienes que cumplir esos estándares. Muchas veces cuando es un financiamiento internacional, claro, ¿ya? Claro. Entonces, tienes que, de alguna manera, el propio mercado te va llevando, digamos, a prepararte. Y por otro lado, lo que también te comentaba antes, que de alguna manera lo que nosotros vemos es que la autoridad tributaria también va a ir empujando esto, ¿ya? El solo hecho de que se haya incluido ya el concepto de sostenibilidad en la última reforma tributaria, el hecho de que de alguna manera estén pensando en que existan acuerdos de colaboración, que existan, digamos, certificaciones en materia de cumplimiento tributario, en materia tributaria, también hace pensar que va hacia allá. Ahora, yo sí creo también que es importante que todo esto vaya acompañado con un cierto compromiso por parte de la autoridad, ¿cierto? Claro. Es decir, bueno, yo avanzo, digamos, en estos estándares, participo en esta colaboración, entrego información, etcétera. Bueno,
qué es también lo que yo obtengo a cambio, digamos. Y yo creo que ahí también hay un espacio de mejora, digamos. ¿Cómo qué cosas, por ejemplo, podrían dar a cambio, digamos? No, o sea, si tú en el fondo generas una relación colaborativa, digamos, tú tienes que partir de la base que hay confianza, ¿ya? Claro. Es decir, la información que yo te entrego es información que efectivamente va a ser bien utilizada. Por ejemplo, que eventualmente tú podrías tener menos fiscalizaciones o eventualmente perfecto. Podrías tener, digamos, un régimen, no sé, de multas o un régimen, por ejemplo, de condonación distinto. Facilitar de alguna manera no solamente el dar, sino que también recibir de alguna manera algún tipo de incentivo. Perfecto. Estamos hablando con Sandra Benedetto, socia del área de impuestos de PwC Chile, acerca de este estudio que hizo esta Big Four sobre el aporte real de las empresas IPSA al fisco a través del pago de sus impuestos. Estos 9 billones. 9 billones de dólares del año 2023. Sí. ¿No es cierto? Ya. Te quería preguntar un poquito cómo conversa lo que es la sostenibilidad tributaria, ya la palabra en sí es súper importante, por ejemplo, con otro tipo de exigencias o normativas que tiene el Estado, por ejemplo, la CMF con la norma 486. ¿Cómo conversan estos dos mundos si realmente al final estamos poniendo la misma información que uno la puede ocupar en diferentes partes o no? Sí, bueno, efectivamente la normativa local, digamos, la norma de la CMF todavía no incorpora en sí, digamos, todo lo que sea la reportería en materia tributaria, ¿ya? Entonces, si tú me preguntas, claro, expresamente pareciera ser que no conversan tanto, porque todavía la norma, claro, la CMF no lo exige directamente, pero efectivamente sí está relacionado un poco por lo que yo te decía antes, es decir, al final yo tengo que reportar. Y si efectivamente me sumo a estos estándares internacionales, sí voy a tener que reportar también en materia, digamos, de sostenibilidad tributaria y entregar, digamos, esa información. Una de las informaciones que es importante y que de hecho, tú sabes que hace un año atrás más o menos el Servicio de Impuestos Internos envió efectivamente un cuestionario en materia de sostenibilidad tributaria muy amplio. Y uno de los aspectos que efectivamente preguntaba, digamos, era precisamente cuál era la contribución tributaria total de las empresas. Entonces, nuevamente, digamos, o sea, es cierto que la normativa de la CMF no está expresamente referida al tema tributario hoy, ¿ya? Pero claramente va todo en el mismo sentido. Súper. Tú lo mencionaste de alguna forma, pero quizás me gustaría ahondar un poco en cómo aporta esta mayor transparencia tributaria a la reputación de las empresas. El tema de la reputación es importante, ¿no es cierto? Bueno, vemos algunas herramientas como Merco, por ejemplo, que justamente después tenemos invitada a BCI, que salió en primer lugar en Merco ESG, hablando de sostenibilidad. Y justamente cómo esta mayor transparencia también aporta a lo que es la reputación corporativa, yéndonos más al tema comunicacional, de marketing, ¿no? Sí, no, tú tienes toda la razón. Y precisamente uno de los conceptos o uno de los puntos importantes dentro de la sostenibilidad tributaria es también tener un buen marco de gobernanza tributaria, ¿ya? Porque muchas veces, digamos, el tema tributario, temas complejos, temas complejos tributarios de la compañía, están alojados, digamos, no necesariamente en, por ejemplo, los directorios. Y efectivamente, tú sabes que grandes de las modificaciones en materia internacional, en temas tributarios, no voy a entrar en el detalle técnico, pero muchas de las normativas que hoy día existen en materia internacional, todo lo que fue el proyecto BEPS, etcétera, partieron precisamente porque la ciudadanía cuestionó a grandes empresas multinacionales, digamos, por su cumplimiento tributario y cuánto era lo que aportaban tributariamente. Y estaban en las portadas de todos los diarios. Entonces, hay efectivamente también un efecto reputacional. Entonces, cuando hay decisiones en materia tributaria relevantes, es importante también dentro de las compañías, sobre todo grandes compañías que están expuestas, digamos, a la opinión pública, que están expuestas al escrutinio público, que estén alineados, ¿ya? Y que las decisiones se tomen
tomando en consideración también este otro factor, el factor reputacional. Hoy día, bueno, todo el tema de redes sociales, el acceso a la información es muy fácil. Entonces, un poco también lo que yo te decía, es decir, yo no puedo decir A, B y C para unas cosas y hay otra parte que la tengo un poquito ahí guardada, tengo que estar preparado, digamos, para responder las preguntas y para ser también consistente. Porque yo creo que el público, o en general, los consumidores o todo, nos fijamos en eso. Claro, y justamente te iba a preguntar, hablando de reputación y hablando de los consumidores, ¿por qué la gente, yendo a algo más ciudadano, por qué la ciudadanía, por qué el consumidor, por qué los clientes deberían un poco conocer bien estos datos también? Bueno, por lo mismo que te digo, o sea, en el fondo la empresa, hace tiempo que la empresa dejó de ser simplemente, digamos, una entidad que se debía a sus accionistas, ¿cierto? O sea, de alguna manera las empresas también son empresas creadoras de valor en la sociedad, ¿ya? Y en ese sentido, a mí me parece que este es un dato más importante para ponerlo sobre la mesa. Ahora, ¿cómo estamos en esta transparencia fiscal, ¿no es cierto? O más bien dicho, en sostenibilidad tributaria con respecto a otros países, independientemente de Inglaterra, que fue el que mencionaste tú. ¿Cómo está Chile con respecto, por ejemplo, a los vecinos o a otros países de la OCDE, ya que siempre nos gusta tanto compararnos con la OCDE? A ver, yo creo que en relación a nuestros vecinos, nosotros de alguna manera creo que estamos llevando la delantera, ¿ya? O sea, creo que en ese sentido, claramente los países que más han avanzado en este tema son los países europeos. ¿Ya? Europa es fundamentalmente, ha sido el motor en este tema, y Australia, yo te diría, ¿ya? Hay todo un concepto que es como de Justified Trust, que ha desarrollado la autoridad fiscal australiana, que de alguna manera también Chile está mirando, digamos, en ese sentido. Entonces, yo creo que nosotros dentro de la región, de alguna manera, creo que estamos trabajando, por lo menos ya tenemos este tema en el radar. Ya nosotros hemos tenido oportunidad de conversar con otros países de la región, y como que todavía ese es un tema demasiado incipiente. Creo que nosotros estamos más avanzados, pero si nos comparamos con países europeos, por ejemplo, todavía estamos más atrás. Yo creo que muchas de las compañías que son filiales de empresas extranjeras acá en Chile, claro, las multinacionales, exacto, claro, ya sobre todo europeas, han empujado, digamos, con mayor fuerza, digamos, este tema. Sandra, ¿dónde se pueden ver estos resultados? Y también aprovechar de preguntarte cuándo van a lanzar la nueva versión, si la están trabajando también. Sí, bueno, muy buena pregunta. A ver, nosotros trabajamos el año 2023, el año comercial 2023, que se declara el año 2024, claro. ¿Ya? Así que nosotros ahora, terminando, digamos, la operación renta de este año, ¿ya? Claro. ¿Ya? Vamos a partir trabajando con los datos del año comercial 2024. Así que esperamos, digamos, el próximo año también estar en condiciones de lanzar este estudio. La gracia precisamente del estudio es que nos permite ir haciendo un comparativo. Así que ya pronto vamos a empezar a trabajar, y están todos invitados a visitar nuestra página web en pwc.cl, en que ustedes van a poder entrar, digamos, a ver, digamos, el estudio completo. Súper. Sandra Benedetto, socia del área de impuestos de PwC Chile, justamente como lo decíamos, explicándonos un poco los resultados, pero lo que hay detrás también de este estudio que mide el aporte real de las empresas IPSA al fisco a través de su pago de impuestos, hablando también de lo que es la transparencia, ¿no es cierto?, tributaria, lo que es la sostenibilidad tributaria, que es súper importante que vayan avanzando, y además es importante también para lo que es la reputación y finalmente para que la economía se vea más sana. Así que muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Oye, te invito a ti y a todos los que nos están escuchando y viendo vía streaming a través de YouTube, que sigan en línea, porque en el segundo bloque de este martes de Clave Morse, como es tradición, está nuestro bloque de sostenibilidad, que justamente vamos a estar hablando con BCI, porque ellos sacaron el primer lugar del Merco ESG, así que nos van a contar un poquito qué hay detrás de eso. Así que muchas gracias. Nos vemos. Chao.